Qué bueno que hayan podido conectarse. Vamos a hablar esta tarde sobre economía colaborativa, que es un tema que está teniendo muchísimo auge, que ha tenido un desarrollo muy importante en varios países, que ha generado muchísimo debate, y Ecuador no es una excepción. Queremos compartir esta tarde con ustedes, con expertos en la materia. Hemos organizado este evento conjuntamente como la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana y Newbox, y hemos preparado un panel con 4 expertos nacionales e internacionales que me voy a permitir presentar en un momento y explicarles cuál va a ser la dinámica que vamos a llevar a cabo esta tarde. Vamos a darles un espacio de 5 minutos a cada uno de los expertos que nos están acompañando, y después vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan intervenir y plantear todas sus inquietudes. Diego Álvarez de Newbox me estará acompañando a mí en la moderación. Ustedes podrán formular todas sus preguntas en el chat, y nosotros les iremos dando paso a cada uno para que puedan plantearlas y para que puedan ser contestadas por nuestros expertos. Así que sin más, me permito presentarles a quienes son nuestros expertos que nos están acompañando esta tarde, a quienes desde ya les doy la más cordial bienvenida y les agradezco por haberse dado el tiempo. Por representación de Rappi tenemos a Alejandro Freund. Él es el Country Manager de Rappi. Alejandro estudió Administración de Empresas en la Universidad San Andrés y tiene una maestría en Economía y Administración de Innovación y Tecnología de la Universidad de Bocconi. Trabajó en la banca privada durante 2 años. Previo a realizar su maestría, tiene amplia experiencia siendo emprendedor. Es cofundador de empresas como Ya Está, Polo in the Andes y Optimo Fleet. Nos acompaña también en el panel Christian Norcott. Christian es el gerente de asuntos públicos de Uber para Perú, Bolivia y Ecuador. Es abogado con estudios de maestría en Derecho Empresarial y en Regulación de Servicios Públicos, con más de 15 años de experiencia en gestión privada y pública, especialista en modalidad urbana y transporte sostenible. Se ha desempeñado como director en proyectos de movilidad urbana y sostenible, tanto en el sector público como en el privado. Nos acompaña también esta tarde Lorena Gallardo. Ella es experta en residuos sólidos, reciclaje inclusivo y economía circular. Es docente de la Universidad Politécnica Nacional y es cofundadora y gerente de tecnología e innovación en Resibesi, una empresa que promueve el vínculo entre recicladores de base y la ciudadanía. Y nos acompaña también Bruno Valareso. Bruno es un emprendedor lojano, miembro fundador de la empresa de movilidad urbana Cradac. Ha trabajado en la industria de movilidad y tecnología desde hace más de 10 años, con amplia experiencia en el sector urbano de transporte. Bienvenidos a todos ustedes, a nuestros panelistas. Y bueno, y con esto podemos dar inicio oficialmente a nuestro panel. Vamos a iniciar con nuestro primer panelista. Vamos a iniciar con Uber, con Christian Norcott. Christian, tienes justamente el escenario virtual para que puedas iniciar tu presentación de 5 minutos, por favor, y después vamos a iniciar con los siguientes panelistas. Buenísimo. Muchas gracias, Juan Sebastián. Muchas gracias, Diego. El agradecimiento a CITEC y a Newbox por organizar este encuentro que creo que es fundamental en el proceso de transformación digital en el que se encuentra Ecuador y por el cual todos, creo que los que estamos aquí presentes, apostamos firmemente en el sentido de que es, creo yo, el camino que debemos seguir para impulsar el crecimiento del país, aprovechar las eficiencias que la tecnología trae para el bienestar de las personas, y qué duda cabe de que creo que este evento va a servir entonces para que podamos difundir algunas de las ideas que desde nuestro lado como compañías sentimos que es nuestro rol el de ser aliados de las ciudades, de los gobiernos y en general de los países en los que estamos presentes. En el caso particular de Uber, que como pues muchos de ustedes saben, es una compañía global presente en prácticamente todo el mundo, y Ecuador es un mercado tremendamente interesante, tremendamente retador para nosotros, tanto en el ámbito de la movilidad urbana como en el ámbito de la logística de última milla. Pues como saben, tenemos presencia en el país a través de nuestras operaciones de Uber y de Uber Eats. Y entonces creo que
mencionarles que este rol que queremos resaltar como aliados de las ciudades y los países tiene que ver con cada día ofrecer soluciones desde la tecnología que sean eficientes, que sean seguras, que sean de calidad para poder solucionar ese día a día de las personas cuando necesitan movilizarse de un punto A a un punto B, por ejemplo en Quito o en Guayaquil, o también cuando en estas épocas pues de pandemia, cuando uno quiere tener pues algún tipo de producto, ya sea un producto de un restaurante o de un supermercado en sus casas, pues que también puedan tenerlo a través de las soluciones que ofrece Uber Eats. Y si bien es cierto, estas soluciones ya están a disposición de los ecuatorianos desde hace algunos años, creo que también es cierto que buena parte de la magia que ocurre detrás de la pantalla de nuestro celular cuando nosotros utilizamos nuestras aplicaciones probablemente no está tan clara, ¿no es cierto? Y todavía creo que es importante y necesario contar y explicar qué cosa es lo que ocurre con la tecnología, por qué la tecnología está generando estas eficiencias a las que yo les hacía referencia. Entonces, me voy a permitir compartirles un minuto mi pantalla y quisiera mostrarles una pequeña presentación para que todos podamos de repente entender dónde se produce esta eficiencia de la que yo les comento, ¿no? Cuando pensamos en lo que ocurre con una aplicación de transporte privado como lo es Uber, básicamente lo que estamos haciendo es referirnos al esquema del comercio electrónico. Es decir, ¿qué cosa es lo que ocurre cuando yo a través de la tecnología tengo una plataforma digital que pone en contacto a dos personas? Y les voy a poner el ejemplo de lo que ocurre tal vez con plataformas de e-commerce que seguramente utilizamos en nuestro día a día, como Mercado Libre o como Amazon, tal vez cuando estamos tratando de buscar algún producto, de repente queremos cambiar de celular, ¿no es cierto? Y entonces nosotros como compradores accedemos a través de esta plataforma de comercio electrónico a una gran base de vendedores, de personas que están dispuestas a ofrecernos estos productos, y lo que hace entonces la plataforma de comercio electrónico es aliviar, eliminar una serie de costos de transacción que de otra manera en una operación tradicional, en una operación física, ¿no es cierto? Cuando yo quiero encontrar una tienda para poder comprar un producto, probablemente se producirían, ¿no? Entonces, la plataforma de comercio electrónico me permite a mí desde un inicio saber con quién estoy interactuando, quién es ese vendedor, qué producto me está ofreciendo, qué características tiene, porque claramente la plataforma tiene toda esa información alojada, pero además la plataforma genera estos dos vínculos que pueden ver ustedes en este esquema que yo les estoy mostrando al lado derecho. Genera estos vínculos entre el comprador con la plataforma de comercio electrónico, de tal forma que la plataforma le brinda una serie de servicios a este comprador, y de la misma manera la plataforma de comercio electrónico le brinda una serie de servicios también al vendedor. Con lo cual, si nos damos cuenta, tenemos un esquema de pirámide, un esquema triangular en el que tanto el comprador como el vendedor son usuarios de la plataforma de comercio electrónico. Y lo que entonces tenemos en la base de la pirámide es ya la operación de compra-venta propiamente dicha, donde el vendedor le va a vender este teléfono celular que estamos buscando al comprador, a cambio, pues claramente de algún precio o de alguna retribución. Ese mismo esquema del comercio electrónico, cuando lo llevamos a lo que está pasando ya desde hace algunos años con las aplicaciones de transporte privado, es exactamente el mismo. Es decir, tenemos un soporte de una plataforma o una aplicación móvil, una aplicación celular, que lo que hace es conectar a dos personas, ¿no es cierto? A un usuario, en este caso una persona que se quiere movilizar por la ciudad, y un conductor privado que a través de su vehículo está dispuesto a satisfacer esa demanda de movilidad que se produce en la ciudad. Y lo que vemos entonces en la base de la pirámide ya no es una operación de compraventa como la veíamos en el otro esquema, sino una operación de transporte privado, donde una persona ofrece su servicio de movilidad a otra a cambio de una retribución. Ahora, este esquema muy sencillo, como lo vemos aquí graficado, tiene una serie de efectos que son los que se vienen generando en nuestras ciudades a través de la tecnología. Y para mí, este es un esquema fundamental porque creo que es lo que grafica de manera muy clara cuál es esa eficiencia que la tecnología aporta a las ciudades una vez que se incorpora en el esquema de la movilidad urbana. Si vemos el lado izquierdo de este slide, lo que vamos a ver es
lo que tradicionalmente ocurre cuando se estructura un servicio, por ejemplo, como el servicio de taxi en las ciudades. Lo que vemos entonces es que normalmente las ciudades autorizan una determinada cantidad de vehículos para brindar un servicio de transporte como el taxi. Imaginemos, para el caso de una ciudad como Guayaquil, les pongo un número de 1000 vehículos, por ejemplo, para atender la demanda de movilidad. Y esos 1000 vehículos están constantemente dando vueltas por la ciudad tratando de ubicar a las personas que necesitan moverse, ¿no es cierto? Que necesitan desplazarse por la ciudad. Claramente, lo que ocurre entonces es que esos vehículos dan vueltas por la ciudad, pero sin saber dónde se les necesita. No saben dónde se les necesita, no saben tampoco cuándo se les necesita, porque lo que ocurre con las ciudades es que las ciudades tienen un movimiento que no es estático, tienen unas necesidades de movilidad urbana que no son estáticas. Las ciudades se mueven diferente un lunes por la mañana que un viernes por la noche, o muy diferente un domingo por la tarde. Cuando yo tengo una oferta de servicio, como la que vemos graficada aquí, que es una oferta estática, entonces lo que se producen son estos vacíos que vemos en la curva que grafica lo que es la demanda de movilidad en la ciudad. Tengo una oferta que no calza con la demanda. Cuando yo incorporo tecnología en este esquema, que es lo que vemos al lado derecho de este slide, lo que la tecnología me permite hacer entonces es cubrir esas brechas que existen entre oferta y demanda. La tecnología le permite entonces a un conductor saber en qué punto de la ciudad se le necesita y en qué momento se le necesita. Es decir, le lanza señales a ese conductor para que ese conductor pueda tomar la decisión de si decide o no cumplir ese viaje o esa solicitud de viaje que está recibiendo por parte de una persona. Y entonces, un mensaje muy importante aquí es que esa eficiencia sirve para complementar los esquemas de movilidad urbana que tenemos presentes en nuestras ciudades. A diferencia de lo que normalmente se suele decir con respecto a la tecnología de Uber y de las demás aplicaciones en general de transporte privado, que somos rivales del taxi o que somos rivales del transporte público, nada más lejano de la realidad. Lo que vemos aquí en el esquema es que somos complementarios a las ofertas de otros servicios de movilidad urbana que existen. La tecnología permite complementar adecuadamente los esquemas de movilidad tradicionales y, como decía yo, cerrar esas brechas de oferta y de demanda que solemos apreciar con los esquemas tradicionales de servicios de transporte. Entonces, este rol de la tecnología de interconectar a las personas para dotar de calidad, de eficiencia, de seguridad en los servicios, es un factor fundamental dentro de este gran esquema y dentro de estas grandes posibilidades que ofrece la economía colaborativa. Entonces, yo quisiera dejar ese mensaje como introducción y creo que vamos a tener una sesión pues súper importante con los demás panelistas que seguramente van a contarnos también historias muy interesantes sobre sus operaciones. Gracias. Estupendo, Cristian. Muchísimas gracias por esa breve y condensada, pero muy interesante información que nos acabas de dar para entender un poco más el concepto de la economía colaborativa. Vamos a dar paso a Lorena. Como había mencionado, Lorena es cofundadora de la empresa Recibesi. Lorena, adelante, por favor. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, yo les voy a contar un poquito de Recibesi, pero primero voy a empezar contándoles y presentándoles. A ver, esperen un ratito. Ahí. Anita, junto a las 20,000 recicladores y recicladoras de base que hay en Ecuador, tiene que abrir los fondos de basura todos los días para recuperar el material reciclable, exponiéndose a condiciones de trabajo de invisibilidad poco justas, poco dignas y precarias también. Este es el centro de acopio en el que usualmente trabajan la mayoría de los y las recicladoras a nivel nacional. Esto es una respuesta a un modelo completamente lineal en el que consumimos, utilizamos y luego desechamos, enviando la mayor cantidad de recursos a un relleno sanitario o un botadero. Estamos enterrando recursos. Entonces, hace unos cuantos años nos planteamos cómo solucionar esto. Ya les voy a contar un poco de cómo fue. Y nace Recibesi, que ahora ya es una empresa. Recibesi es una empresa que recupera residuos reciclables para reinsertar los mismos en cadenas productivas, pero siempre de la mano de los recicladores y las recicladoras de base como socios estratégicos en nuestras operaciones. Entonces, bueno, Recibesi es economía colaborativa de inicio a fin. De inicio porque cuando comenzamos Recibesi en el 2015, 2016 más o menos,
Nos juntamos un grupo de gente que no nos conocíamos antes, la gran mayoría, para tratar de solucionar esta problemática, tanto del modelo lineal como de la invisibilidad de recicladores y recicladoras de base, y dijimos tenemos que hacer algo. Y empezamos por algo chiquito, nos planteamos una meta de hacer capacitaciones, identificar recicladores, recicladoras de base. Primero empezamos en el barrio de La Carolina. Y cómo nos conocimos fue gracias a un taller que organizó una fundación chilena llamada Ciudadanía Inteligente. Empezamos a reunirnos en las primeras oficinas de impacto, donde operaron al inicio en la Holanda y Luxemburgo, me acuerdo clarito. Y a partir de eso empezó este gran sueño, ¿no? Empezamos con una plataforma de financiamiento colaborativo, de financiamiento colectivo, un crowdfunding. Para la época éramos prácticamente una de las primeras iniciativas o proyectos utilizando este tipo de financiamiento, porque no era tan común, ahora se ha popularizado mucho más y enhorabuena, pero en aquel momento no había tantas iniciativas que se financian de esta forma y esto nos permitió iniciar y también nos permitió crecer como comunidad. Y ResiBesi es de economía colaborativa de inicio y a fin, porque ResiApp nace como una herramienta colaborativa, una plataforma, es una aplicación móvil, que es una respuesta a una necesidad. Algo que nosotras siempre decimos es ResiBesi se ha enamorado muchas veces y se ha equivocado muchas veces, pero enamorándose del problema. Y la ResiApp es justamente una de las respuestas a este problema, porque es la primera herramienta de innovación social y tecnológica de Ecuador que conecta a la ciudadanía con recicladores de base. Actualmente tenemos más de 7,000 usuarios que ya están ocupando la aplicación móvil, tenemos cientos de usuarios que ocupan la aplicación todos los días, tenemos más de 600 recicladores de base mapeados por la ciudadanía. Es un logro colaborativo y ciudadano en más de 10 ciudades de Ecuador. Y tenemos más de 4,000 transacciones de entrega. Pero cuando yo digo que es colaborativa, me refiero a todas sus funcionalidades. ResiApp, en su primera versión, que se lanzó en el 2018, contaba y cuenta aún con el módulo de participación ciudadana que apela al mapeo colaborativo de la gente. Es mi módulo favorito porque permite que la ciudadanía identifique a su recicladora de base en su barrio, le pregunte qué días trabaja, en qué horarios, qué material recupera, cuál es su sueño, y se conocen y crean este vínculo humano. Y además permite que esta información esté disponible de manera georreferenciada para el resto de la ciudadanía, es decir, esta información no es solo para ese usuario, sino para el resto también. Permite también hacer la conexión, es decir, una vez que ya identificó a alguien a su reciclador o recicladora de base, puede llamarle otra persona o la misma persona a su reciclador para entregarle el material reciclable y ponerse de acuerdo. Les da visibilidad a través de esta plataforma. La ResiApp también comparte información porque permite levantar datos, permite levantar trazabilidad y llevar trazabilidad de lo que está sucediendo con los residuos, lo cual en un contexto como el nuestro no hay información de casi nada, no hay un censo de recicladores de base, por ejemplo. Nos permite levantar información que ya hemos levantado. Tenemos unos datos interesantísimos que con gusto los compartiré en otro momento porque no me va a alcanzar el tiempo. Tenemos un módulo de sensibilización y educación, enseñamos a la ciudadanía qué se recicla, cómo se recicla. Y además tenemos un sistema de recompensas y reconocimientos que reconoce la labor, el trabajo que hace cada ciudadano, cada ciudadana y también involucra al sector privado, involucra a las empresas privadas que quieran dar premios a cambio de este reciclaje en un sistema de gamificación por premios. Hace poco lanzamos nuestro servicio premium porque como ven, ResiApp ha evolucionado muchísimo y muy rápido, sobre todo a partir de la pandemia. Hemos sido muy, digamos, favorecidos en el sentido de que la gente tomó mucha conciencia acerca de sus residuos y de sus recicladores de base porque hicieron muchísima falta durante los primeros meses de aislamiento. Y lanzamos la opción premium a finales del año anterior con el objetivo de dar un servicio directo. La gente puede solicitar una recolección de material reciclable a través de la plataforma. ¿Y qué es lo que sucede? Recibimos nosotros el pedido, coordinamos las rutas de recolección y lo más interesante es que somos la única empresa a nivel nacional y de hecho me atrevería a decir a nivel regional y incluso global, una de las pocas que reconoce el pago del trabajo de los y las recicladoras de base como prestación de servicio. Además cubrimos el servicio de logística y les damos el material directo a los recicladores de base con este pago. Entonces garantizamos eficiencia, suplimos esta necesidad de la ciudadanía. Tenemos múltiples beneficios, beneficios económicos, ya que reinsertamos materia prima en cadenas productivas, por ejemplo. Gracias a nuestro servicio, los y las recicladoras de base han aumentado en 300% su eficiencia en el trabajo.
beneficios sociales porque dignificamos las condiciones bajo las cuales realizan su trabajo, su labor, ambientales, porque estamos rompiendo ese modelo lineal en el que solamente consumimos y desechamos y no reincorporamos los materiales con estos actores estratégicos y reducimos la cantidad de gases de efecto invernadero, aportando así en la mitigación al cambio climático. Y en legislación, porque además estamos aportando en cumplir digamos, toda la política pública que se ve en Ecuador en términos de economía circular inclusiva. Además, ResiBesi no hubiera podido hacer todo lo que hemos logrado si no fuera gracias a todas estas colaboraciones con alianzas y distintas organizaciones. Hemos trabajado con el Laboratorio de Aceleración en PNUD, sobre todo en el 2020, durante la pandemia, en experimentos conductuales para entender a la ciudadanía y poder saber cómo mejorar. Incluimos, gracias a ellos, un sistema de una calculadora de huella de carbono, por ejemplo, que ahora cuantifica cuántas emisiones dejas de emitir gracias a tu reciclaje. Eso es un esfuerzo también académico importante. Ganamos un premio del Reto de Emprendimiento Urbano de Impacto Quito en el 2017 que nos permitió realizar la primera versión de la app. Y con mucho orgullo también en el 2020, hace 3 meses, acabamos de ganar el premio BidFEMSA a nivel regional, donde competimos con más de 200 iniciativas a nivel regional y representamos a Ecuador en la categoría de residuos sólidos en primer lugar. Finalmente, quería presentarles al equipo, porque sin equipo no somos nadie. Somos un grupo mayoritariamente de mujeres, expertas en áreas sumamente técnicas, pero también sociales. Tenemos conocimiento en economía circular, gestión inclusiva de residuos, tecnología e innovación, desarrollo, diseño y comunicación. Y los recicladores y las recicladoras de base, quienes son fundamentales en todo lo que nosotras hacemos. La RENAREC ha estado presente siempre en todas las cosas que hemos realizado y van a seguir estando siempre como una parte muy transversal en nuestras acciones. Finalmente, ella es Anita. Con nuestra solución, los y las vecinas la conocen y le entregan su material separado. Ella gana más y en condiciones de trabajo seguras para seguir cumpliendo sus sueños y los de su familia. Es un modelo en el que todas y todos ganamos. Y para completar ResiBesi solamente nos hace falta una pieza y son cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Genial la presentación. Permíteme felicitarte otra vez públicamente por esa iniciativa, me parece espectacular y qué bueno que se pueda dar a conocer. Si las personas que están aquí todavía no se han descargado la aplicación, les invito a que lo hagan. Es genial ver cómo el concepto de economía colaborativa puede aplicarse también a tener fines sociales, a poder trabajar en este concepto de comunidad, que es un elemento fundamental dentro del tema de economía colaborativa, cumplir ahí con fines sociales y ambientales también. Vamos a dar paso a nuestro siguiente panelista, Bruno Valareso. Bruno es representante de la empresa Cradac, que es un emprendimiento lojano que está teniendo un crecimiento muy importante. Así que, Bruno, bienvenido y adelante con tu presentación. Hola, hola, muy buenas tardes con todos. ¿Me confirman que estoy compartiendo pantalla? Sí. Hola, hola, les perdí. Se está cargando tu presentación. Ahí ya se ve. Ya, miren, bueno, ya les comentaron, soy de Loja. Miren, quiero contarles algo de lo que estamos trabajando. Considero que estamos aportando también a la parte de economía colaborativa, pero un poco en la parte formal, en lo que es movilidad, que ahí también existe un debate también en esta parte. Nosotros estamos trabajando en la movilidad y en las compras, unificándolas en una sola aplicación. Hemos trabajado en una suite de soluciones en el tema de movilidad y logística alrededor de nuestros años. Hoy por hoy estamos gestionando viajes en taxis, viajes en buses, temas de parqueo, bicicletas, scooters, y todo esto nos ha llevado a comprender el nuevo concepto también de movilidad, del tema compartido, que es bastante importante. Esta operación nos ha permitido poder llegar a más de 20 ciudades en 5 países, teniendo una operación más sólida en lo que es Ecuador. ¿Qué es Clip? Con Clip lo que estamos es uniendo a la movilidad, a la logística, ¿ya? y a las compras a domicilio. Las compras nació como un módulo en tema de pandemia. Creo que muchos
usuarios de los que teníamos plataforma necesitaban una solución en el tema de compras, y es por eso que utilizamos pues ahí a una fuerza donde se llegó a paralizar la movilidad, en especial en temas de taxi, se quedó un poco paralizado, la demanda no era alta y tenían necesidad de trabajar. Lo que hicimos es adaptar un módulo rápidamente para vincularles al sistema de compras y así ocupar la capacidad instalada que teníamos en ese momento, y aumentamos también el tema de lo que es bicicletas y motos. Entonces, miren, un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros en Clip en este preciso momento es integrar a los diferentes actores que proveen soluciones de una ciudad bajo una sola aplicación. Esto se llega a conocer como lo que es una super app, enfocándonos en lo que les mencionaba en movilidad y delivery. Un poquito qué es, para explicarles en la parte de movilidad, qué es lo que estamos haciendo. Basado en la ubicación de nuestro usuario, le podemos indicar qué alternativas de transporte cercanas a él existen de las diferentes modalidades, o si nos indica un destino, poder calcular cuál es más rápido, más económico, más amigable con el ambiente. Este concepto, al final trasladándolo, se conoce como el Mobility as a Service, que es lo que está tomando fuerza, en donde estamos resolviendo la intermodalidad de nuestros usuarios, cómo movilizarse entre diferentes alternativas de transporte en la ciudad, la digitalización de los pagos, que es un reto importante también en Ecuador, y crear planes de movilidad. Entonces, cambiar el concepto ya del pago por viaje, sino contratar planes de movilidad. En Loja ya tenemos un plan de $30, les cuento ahí, con $30 un usuario nuestro puede trasladarse, tiene 5 viajes en taxi, bus de forma ilimitada y bicicleta, scooters de forma ilimitada. Bueno, hay pocas unidades, la verdad, pero le damos ese acceso de forma ilimitada. Es un plan piloto que lo estamos implementando y que está teniendo fuerza. Tal vez en pandemia se nos paralizaron muchas cosas, pero está teniendo bastante fuerza este tema. En el tema de delivery nos integramos con diferentes actores que proveen el tema de delivery. Ya lo que hacemos es tener múltiples categorías, formas de pago y conectarlos con la logística que hemos podido llegar a crear, tanto con los taxis como en los que es las bicicletas y las motos. Entonces es ocupar la capacidad instalada también de ellos. Esto nos ha permitido llegar a obtener diferentes premios a nivel de América Latina, a nivel de Ecuador, que ha sido bastante importante en lo que estamos haciendo. Miren, algo que yo quiero también introducir en el tema de economía colaborativa, muchas de las veces, o deberíamos también ahí aumentarle la parte de compartir. Entonces, para nosotros la modalidad de sharing es muy importante en temas de movilidad, y aquí hay unas láminas que lo pueden expresar de mejor manera. ¿Ya qué pasa si 160 personas quieren movilizarse, uno en cada vehículo en una ciudad? Muchas de las veces yo he escuchado que el auto eléctrico va a ser la revolución de la movilidad, o que el auto inteligente va a ser la revolución de la movilidad. Van a ayudar, pero miremos el panorama. Si seguimos utilizando un vehículo por persona, vamos a seguir teniendo, ya, ahora van a ser eléctricos, mañana van a ser inteligentes, pero ¿qué pasa cuando empezamos a compartir? Entonces, miren el beneficio de la ciudad, cómo se empieza a ver o graficar. ¿O qué pasa cuando empezamos a compartir ya en transporte masivo o ser intermodales en temas de transporte? Entonces, ¿cómo me traslado a todas esas personas en un bus, en un tren o en bicicleta? ¿Cómo la ciudad termina llegando o cómo mejora la ciudad en cada una de estas transiciones? Entonces, eso es parte también importante en la parte de ser compartido los bienes o de ser colaborativos también. Creo que es muy importante en construir comunidad. Cada vez que hablemos de estos temas, la confianza y el servicio que se debe de prestar tiene que ser bastante bueno. Nosotros desde Loja pues hemos podido articular a los operadores de transporte para que puedan cooperar y trabajar. Hemos logrado aumentar eficiencias de un 15, 20 hasta 25% que antes normalmente desperdiciaban. Ya ahora tienen una mejor economía, se ayuda. La parte también de todos estos proyectos es importante, la digitalización del servicio. La digitalización del servicio apoya y apunta también a formalizar el servicio. Entonces ahí también salen dos conceptos que los hemos de discutir más adelante, que es el tema del aseguramiento y el tema del pago de tributos o pago de impuestos, que también son temas que debemos ir tratando en estos espacios. Bueno, eso es un poco de lo que estamos haciendo nosotros acá desde Loja, y bueno, más adelante nos estamos viendo. Excelente, muchísimas gracias, Bruno. Y continuamos finalmente para poder cerrar esta primera ronda de exposiciones con Alejandro Freund. Alejandro Freund, él es el Country Manager de Rappi aquí en Ecuador. Alejandro, adelante.
Muchas gracias, mi querido Juan Sebastián y colegas de la industria, y Diego también por organizar esto. En realidad quien tenía que estar aquí es Juan Sebastián Rosso. Juan Sebastián es abogado experto en temas de regulación, ha estado trabajando en el sector de tecnología, telecomunicaciones durante pues mucho tiempo, en ministerios en Colombia. Él es el head de policy, de asuntos públicos para la región andina. Aquí simplemente les doy un statement de él. Creo firmemente que la tecnología es la herramienta más efectiva y poderosa para darle más y mejores oportunidades a las personas, impulsar el desarrollo, transformar los países, en especial, especial los países donde estamos operando, especialmente Latinoamérica, contribuyendo a la construcción de un modelo socioeconómico más incluyente y equitativo. Entonces, eso es un poquito para tomar palabras de Juan Sebastián, que lastimosamente está hospitalizado y no pudo acompañarnos. Entonces, primero, Rappi ya la habrán escuchado seguramente todos y la estarán usando varios, espero que la mayoría. ¿Y qué es Rappi? Rappi es un habilitador de comercios, de productos que básicamente conecta a distintos tipos de usuarios. ¿Sí? Para hablar un poco en términos de la pandemia, lo que fuimos un habilitador para que la gente pueda primero recurrir a productos de primera necesidad y que los hogares puedan estar abastecidos. Eso creo que fue como que lo más importante. Para darles un poco de cifras, antes de la pandemia se habían descargado en Ecuador un poco menos de 100,000 personas la aplicación y hoy ya hay casi 800,000 personas que se han descargado la aplicación, así que ha habido un crecimiento, digamos, una demanda muy, muy fuerte. Como el tema es, digamos, modelo de la economía colaborativa, aquí nada más para decirles que Rappi en Ecuador ha generado, solo en el concepto de fees entregados a rapitenderos o generados para rapitenderos, varios millones de dólares en el año y medio que estamos operando. Y eso lo que hace es apoyar directamente a la reactivación económica. Primero, pues porque genera fuente de ingreso a gente que está desempleada o gente que tiene un empleo y que necesita generar ingresos adicionales. Segundo, a los comercios. Hoy son más de 2,000 comercios que trabajan con Rappi en las ciudades donde operamos. Son Quito y Guayaquil, pero pronto estaremos abriendo otras ciudades este año. Lo otro que hacemos, que es, creo que ahí compartimos todos los que estamos aquí, creo que es lo más importante, es de la democratización del acceso a la tecnología y al mercado. Y ese punto es, creo que el más valioso, porque todos empujamos hacia eso. Si bien competimos y tenemos modelos de negocio distintos, enfoques distintos, targets distintos, donde verdaderamente coincidimos en el aspecto de economía colaborativa es en el aspecto también de democratizar el acceso a la tecnología. Otra cosa que obviamente estamos colaborando muchísimo es en la reducción de la exposición de la gente, reducción del contagio y aglomeraciones, al dar finalmente tecnología que permita conectar a comercios con hogares de una manera muy práctica y de manera conveniente, ¿no? Lo que llaman el convenience. Creo que, como para agregar, desde que hemos visto esta cuarta revolución industrial, la tecnología, las tecnologías más bien avanzadas, más maduras, han venido transformando la forma en la cual los distintos stakeholders, los distintos usuarios nos comportamos y cómo interactuamos nosotros con los distintos
sí, con los distintos comercios y los distintos usuarios que existen en o sea, es básicamente una transformación de la forma de comunicación y de transacción. Y esto lo que ha hecho es crear nuevas dinámicas en relación al consumo, ¿sí? Que obviamente están embebidas dentro de un ecosistema digital a través de la conectividad móvil. Sin duda la pandemia aceleró este proceso. O sea, básicamente ya era una tendencia irreversible, era algo que estaba muy marcado, donde países como China, la participación de comercio electrónico llegaba al 25%, donde en Latinoamérica antes de la pandemia estábamos en 3%. Entonces, era una tendencia donde seguramente íbamos a llegar ahí, tal vez en 10 años, ahora tal vez lleguemos en 3 años. No sé si ahí Juan se tendrá los datos precisos de cuánto fue la penetración ya del comercio digital el año pasado solo en Ecuador, pero si no me equivoco fue casi un 30%. Y 40% de la gente llegó a utilizar por primera vez herramientas como Rappi o varias de las que están aquí presentes, herramientas de comercio digital, por primera vez. Entonces esa inclusión digital creo que ha sido un elemento muy, muy importante. Y creo que para cerrar, creo que siempre es más interesante en estas conversaciones las preguntas, ahí es donde se da una discusión mucho más rica, es el comercio digital y las plataformas como las nuestras que están basadas en la economía colaborativa han tomado un papel clave, un papel fundamental en la vida de las personas. Y las personas me refiero, como dije, comercios, marcas, usuarios que usan la aplicación para generar ingresos y usuarios consumidores. Estas plataformas han dado respuestas a problemáticas y necesidades de manera muy eficiente, muy real y muy tangible, muy práctica. Cuando hablamos de tecnología o comercio electrónico, estamos hablando de que un usuario que está un inmigrante que está en Nueva York y que tiene que hacerle llegar medicina a su madre que está en Quito o en Guayaquil, en cuestión de 20 minutos puede hacerlo. Entonces eso es una transformación digital y transformación del comercio casi sin precedente. O digamos un joven emprendedor que hacía productos de cualquier tipo, básicamente puede utilizar canales como el nuestro, como varios que están en Mercado Libre, etcétera, para poder dar a conocer sus productos y obviamente llegar a un universo de clientes que tal vez para un emprendedor en un barrio X de cualquier ciudad, su espectro era un par de kilómetros a la redonda. Y finalmente este otro usuario que menciono, que es la persona que requiere generar ingresos adicionales, que está dispuesto a prestar su tiempo para poder generar ingresos. Y ahí es donde estas plataformas como la nuestra de contacto empiezan a generar este valor agregado a la economía. Creo que eso es, no sé si ahí están ya 5 minutos, bueno, creo que son más de 5 minutos que teníamos para presentar. Sí, tengo ahí varias cosas que agregar, pero si quieres lo dejamos para las preguntas, Juan. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro, y qué interesante todas las presentaciones que hemos visto. Ahora sí vamos a ir a la parte más interesante. Y espero justamente que después de esta primera parte en la que hemos podido conocer rápidamente, quizás plataformas de economía colaborativa que son mucho más conocidas y que estoy seguro que casi todas las personas que estamos aquí las hemos usado alguna vez, pero también poder conocer estas nuevas plataformas, estos nuevos negocios, estos nuevos emprendimientos tecnológicos que se están desarrollando en Ecuador, que están teniendo un crecimiento, que están resolviendo estas necesidades sociales, ambientales, están generando nuevas oportunidades de negocio, nuevas fuentes de ingreso para las personas. Entonces, esto es algo sumamente importante. Así que quisiera darle paso a Diego Álvarez. Diego,
Diego Álvarez es un colega, es un muy buen amigo, él es abogado, él es representante de la empresa Newbox, con quien nosotros hemos organizado este panel, así que Diego, sí quisiera un poco que hagas una pequeña reflexión y des paso a las preguntas, y les invito a todas las personas que nos formulen sus preguntas. Y mientras tanto, sí quisiera hacer una pequeña encuesta, aprovechando con las personas que están aquí. Vamos a lanzar una pequeña encuesta para ver qué tanto conocían del concepto de economía colaborativa y de las empresas que les acabamos de presentar. Así que Diego, adelante. Muchísimas gracias. Un segundito que me apareció la encuesta en la pantalla. Muchas gracias, Juanse, gracias, Cristian, Bruno, Lorena, Alejandro, por compartir su conocimiento y su experiencia en este espacio. Para nosotros, desde Newbox, es muy importante también ayudar a generar espacios alineados un poco con el propósito que buscamos, que es generar una sociedad más digital, más inclusiva, y trabajamos del día a día por eso. Alejandro lo mencionaba en su intervención, el rol de las plataformas digitales fue fundamental para el no colapso de muchos sectores y de muchas actividades mientras experimentamos la pandemia. Pero ¿qué viene en el futuro? Y esa es la pregunta que yo les quiero preguntar. Uno de los retos más grandes que tiene el gobierno ecuatoriano, el nuevo gobierno ecuatoriano que está a punto de asumir su mandato, es incluir en su agenda un espacio para generar una discusión acerca de este tipo de modelos y su rol dentro del proceso de reactivación económica del Ecuador. Hemos visto y hemos revisado, entendido que muchos de las actividades, muchos de los procesos que sus plataformas ayudan a generar dentro de la telaraña, digamos, de la sociedad, permite dinamizar la economía. Y la pregunta que les daría es, ¿cuál creen que va a ser el rol de la economía colaborativa en todo este proceso de reactivación económica una vez que empecemos a superar la pandemia? ¿Dirigida a alguien? Levantando manos, cuéntanos. Creo que si comienzan a intervenir en el mismo orden en el que dieron sus intervenciones, nos funciona bien para las preguntas que vayamos a hacer. Pues vale, entonces, pues si quieren comienzo yo. Es una buena pregunta. Creo que, y a mí cuando siempre me preguntan de temas de futuro, siempre trato como de recordar esta frase de si quieres predecir el futuro, tienes que crearlo, ¿no? Entonces, creo que lo que se viene como tendencias para el mundo en términos de cómo la economía colaborativa va a seguir contribuyendo desde ya antes de la pandemia, como lo hacía en el crecimiento económico, en la formalización de la economía, porque contrariamente a lo que se cree muchas veces de que las operaciones de las aplicaciones y de las plataformas tecnológicas que somos tal vez operaciones informales, en realidad termina siendo todo lo contrario, ¿no? Somos agentes de formalización. Las personas que interactúan a través de nuestras plataformas o nuestras aplicaciones automáticamente están bancarizadas para poder obtener sus ingresos, ¿no es cierto? Un conductor o un repartidor, o el caso, por ejemplo, de Recibesi, por ejemplo, los recicladores, que desde ya yo me declaro admirador de Lorena, esto dicho sea de paso, esto tremenda iniciativa, pero fomentamos formalización. Lo que ocurre, claro, es que usualmente entendemos, y eso pasa mucho con las autoridades, entendemos la formalización como tener un papel, ¿no es cierto? Como tener un papel que dice autorización para hacer X cosa, pero la verdadera formalización está en otro lado, ¿no? Está en cómo estas personas a través de la tecnología obtienen ingresos que luego pueden servirles para sustentar el acceso a créditos, el acceso a educación, el acceso a productos de salud, etcétera. Entonces, creo yo que la tecnología tiene ahí un rol de formalización fundamental, sobre todo en economías como las economías latinoamericanas.
Y creo que el otro factor de futuro que probablemente vamos a tener en el rol de la economía colaborativa está en la eficiencia, es decir, en cómo la tecnología le provee de eficiencia a una serie de negocios o de actividades que se hacían de manera tradicional. Lo que indicaba Alejandro es muy cierto. Imaginen un pequeño restaurante que antes de utilizar una aplicación de tecnología para hacer sus repartos o sus productos o para poner a disposición sus productos, probablemente accedía a 100 clientes que tenía a la redonda de su establecimiento, ¿no? Ahora, desde el momento en que accede a una plataforma tecnológica, tiene una base de usuarios de decenas de miles a los que les puede hacer llegar sus productos de manera rápida, de manera eficiente, y además con la información que la plataforma le proporciona a ese emprendedor, porque además no solamente es el tema de gestionar el reparto o la publicidad o la puesta a disposición de los productos, es la información que la tecnología le ofrece a ese emprendedor para saber de dónde están pidiendo más productos, qué productos son los que está vendiendo más, en qué días de la semana vende más, cómo ampliar su catálogo para ajustarse a las necesidades del mercado. Entonces, creo yo que la eficiencia probablemente va a ser el gran gatillo de oportunidades que la tecnología y la economía colaborativa va a generar para miles de personas en el futuro cercano. Creo que serían mis dos comentarios sobre el tema. Bueno, ahora voy yo. Sí, bueno, yo rescato muchas cosas justo de que decía Cristian, y gracias, Cristian. En realidad es un honor que en realidad les haya llegado lo que hacemos y el mensaje de todo del esfuerzo que le hemos metido a esto. El tema de la visibilidad a través de las plataformas, creo que para nosotras representa algo muy importante y que yo veo que eso es el futuro. Es decir, cuando nace la idea, por ejemplo, de la Resi App, es con la idea de visibilizar lo invisible, ¿no? De visibilizar el trabajo de miles de personas que están bajo una economía informal. Entonces, y bueno, yo les decía en exposición brevemente que a partir de la pandemia, en el caso de Resi Besi, hubo muchísimas oportunidades de crecer y de probar distintas funciones y sobre todo mucho interés de la ciudadanía. Y creemos que eso no va a parar, porque mucha gente se cuestionó, por ejemplo, cuánto genera de residuos en su casa, quiénes son estas personas, se estresaron porque no tenían a quién entregar su material reciclable. Y entonces eso potenció muchísimo el desarrollo de la aplicación móvil, por ejemplo, porque la mayoría de las cosas que hemos hecho ha sido de un crecimiento orgánico. Y para ser honestas, desde el 2019 no tuvimos tanta actividad como tuvimos en el 2020 a partir de la pandemia, y se nos abrieron muchas puertas porque hubo mucha demanda. Y yo creo que es hacia allá, hacia donde vamos. Y en el caso de Resi Besi, creo que hablo en nombre de todas las personas que trabajan en la informalidad, es una forma de visibilizar, pero también es un reto, ¿no? Porque finalmente las plataformas son eso, son una herramienta que te ayuda a resolver un problema, pero no son la solución en sí solamente. Hay todo un tema detrás, hay toda una operación detrás. Hay un montón de gente que depende y que vive de esto, y creo que es un reto también de cómo incluir y cómo empezar a trabajar con todos estos oficios, con todas estas personas que trabajan en la informalidad. Que me parece que era Alejandro que hablaba de la democratización de la tecnología. Yo veo ahí, por ejemplo, un reto muy importante, ¿no? El hecho de poder tener más personas de acceso a la plataforma, y no hablo solamente de usuarios, sino también, en nuestro caso, por ejemplo, de recicladores de base. Ese es como una de las primeras barreras que nos encontramos cuando nosotras hace 5 años decíamos queremos ser el Uber del reciclaje, más o menos era como nuestra idea, ¿no? Y por eso también digo que chévere poder compartir este panel, porque de alguna manera nos hemos dado cuenta de que tal vez no el Uber del reciclaje como tal, porque no es tan fácil que los recicladores de base tengan, por ejemplo, acceso a una plataforma o a tecnología, pero sí lo pueden hacer de la mano del mapeo colaborativo, por ejemplo, ¿no? De la ciudadanía, y cómo aporta y cuál es el rol de la ciudadanía para dar ese apoyo a recicladores de base. Entonces, de ahí como que el modelo ha ido evolucionando, pero creo que eso es lo que yo podría decir. Estupendo, vamos contigo, Bruno. Hola, hola. Bueno, a ver, en el tema del gobierno, la verdad que la tiene compleja, porque yo creo que también el tiempo de dilatar ya no está presente.
O sea, ya es algo que se ha venido dilatando por varios años, el tema de que si los formaliza o no los formaliza, y creo que en la parte de movilidad en especial es donde existe esa ambigüedad. Está el tema de los gremios de taxismo principalmente, o sea, sobre el tema de los vehículos particulares, si no entran o no entran, y el tema de los repartidores también, que no hay un marco jurídico en especial en Ecuador para esto, entonces la van a tener bastante compleja. Yo me apoyo mucho también en el tema de la parte de tecnología, fortalece mucho el tema de las ciudades para la toma de decisión y demás, pero también nuestros políticos tienen que dar un paso hacia ese mundo digital que vivimos nosotros, porque sí tenemos el problema de que tenemos políticos 2 o 3 décadas más atrás en las cuales no ven esa fortaleza de la toma de decisiones. Miren que yo les comento ahí algunos temas. En la parte ya cuando digitalizamos operación, ejemplo, en el transporte público urbano, o sea, empezamos a ver ya en sí oferta y demanda. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir, ejemplo, despachando un bus cada 5 minutos o cada 3 minutos si la demanda no está ahí? Ya el permiso de operación del bus les decía eso y él tenía que hacer. Y se costó mucho con la autoridad de turno de aquel momento para reformular esto, para poder despachar de una forma eficiente. Entonces, eso también implica que hay marcos normativos regulatorios un poco antiguos o caducos que no permiten incluso ciertas innovaciones. A nosotros a veces nos dificulta que estamos trabajando con el sector del taxismo crear ciertas innovaciones porque no nos permite el marco regulatorio en Ecuador. Vamos fuera de Ecuador y se lo puede implementar de una forma más sencilla. Entonces ahí el gobierno la tiene compleja, tiene que empezarse a sentar con los actores, o sea, no creo que hay de otra, buscar casos que se están pasando en regulaciones en otros países y creer en que podemos hacerlo. Bueno, yo ahí soy partícipe un poco de que Ecuador tiene que desarrollar su propia tecnología. Quien desarrolle la tecnología va a tener participación en el futuro y si queremos tener independencia tenemos que, como Ecuador, poder desarrollar nuestra tecnología y poder competir también ahí. Eso un poco desde mi lado, Juan y Diego. Diego, Estupendo. la premisa, creo que ya con tanta respuesta me perdí un poco de... Más bien, reiteras enfocado hacia Rappi, ¿qué puede contribuir a tu pregunta? Un poco la idea, Alejandro, es que nos comentes desde su experiencia, que ya fue fundamental para el no colapso de algunos negocios y de algunas necesidades de las personas en la pandemia. ¿Cuáles crees tú que son justamente estos retos o estas oportunidades hacia la etapa de reactivación económica después de la pandemia? ¿Cuál va a ser justamente el rol de la plataforma en ese juego de reactivarnos económicamente? Te pongo un ejemplo, Colombia, donde dicen ya está el mercado copado, Rappi ya, digamos, es el líder de mercado. Rappi sigue creciendo a doble dígito en Colombia. O sea, igual estás hablando que Rappi tiene 12, 13 millones de usuarios activos, es decir, que compran por lo menos cada 28 días en Rappi en los 9 países donde estamos. Pero Latinoamérica tiene 600 millones de personas. O sea, no estamos llegando ni alguien ayúdeme con la matemática, ni al 2% de la población. Entonces, creo que la oportunidad está clarísima. Es seguir robusteciendo la propuesta de valor para los distintos stakeholders que son usuario comercio, usuario retailer, digamos restaurante, comercio. Y dentro de eso hay mucha oportunidad. Ahora voy a eso. Pero usuario repartidor, son más de 300,000 personas en Latinoamérica que generan ingresos a través de Rappi. Mucha gente 2, 3 veces de lo que se ganaría teniendo un sueldo base. Y por el otro lado, el usuario consumidor que ahorra plata, que ahorra tiempo, que tiene más tiempo para dedicarse a lo que quiera dedicarse, a sus hijos, a su pareja, a su lectura, a su trabajo, a su emprendimiento, al no tener que salir y hacer unas filas largas. Entonces, primero, creo que no hemos, o sea, como decía Jeff Bezos en sus cartas de
a shareholders. Estamos en el día 1, o sea, todavía falta infinito por recorrer. No hemos logrado nada todavía. Es simplemente hemos construido los cimientos. Esto es una tendencia irreversible, donde creo que se han armado las bases y lo único que hizo la pandemia es acelerar 3-5 años una adopción que ya venía marcadísima. Simplemente la gente se dio la oportunidad para probar este tipo de servicios y de plataformas y ver los beneficios que le trae cualquiera de los usuarios mencionados. ¿Cuáles son los retos? Los retos van a ser seguir escalando y poder brindar esta tecnología y seguir incorporando verticales, categorías, farmacias, supermercados, retail digital es algo que le estamos apuntando muy fuerte. Es decir, como las tiendas siguen cerradas y el e-commerce tradicional compite contra el retailer, nosotros somos un habilitador para el retailer. El e-commerce tradicional se salta al retailer, importa directo, tiene bodegas. Modelo Rappi, por lo menos, es trabajar con el centro comercial, con el retail físico y llevar esa experiencia al retail físico, llámese una tienda Supermaxi o de una tienda K o de una tienda lo que sea, a tu casa y poder interactuar con el vendedor de la tienda y llevarte esa experiencia justamente promoviendo ese comercio local. Los retos son gigantescos. En la pandemia tuvimos que contratar un sinfín de gente en programación, en servicio al cliente, para que la plataforma pueda aguantar todo ese incremento de demanda. También tienes muchísimos nuevos negocios, hay muchos restaurantes que están probando nuevos conceptos, ya tienen su cocina establecida, su marca establecida, pero digamos, el restaurante X, que es de hamburguesas, y dice, bueno, ¿y por qué no vendo pollo? Ya tengo la cocina, la infraestructura, y la marca la puedo iterar de una forma que ahora pueda vender pollos. Entonces, creo que no hemos raspado ni siquiera la superficie. Y creo que finalmente un elemento más es empresas como, ya es un poquito más allá, pero es empresas como las que estamos aquí presentes, están inspirando a nuevas generaciones de emprendedores a aventurarse en cosas que antes no tenían pensado y salir y levantar capital. Rappi ha ayudado a poner a Latinoamérica en el mapa y eso nos beneficia a todos los emprendedores de Ecuador y de Latinoamérica, porque muestra que cualquier proyecto puede ser totalmente escalable y que ya los ojos están puestos en Latinoamérica y que no tenemos por qué pedirle favor a otros continentes en ese sentido, porque tenemos talento y tenemos una población, un mercado suficientemente grande, 600 millones de personas. Perfecto, Alejandro. Bueno, estamos ya casi terminando, así que vamos a dar paso a 2 preguntas. Tenemos ya una pregunta, si es que alguien quiere formar otra pregunta, vamos a contestar 2 preguntas. La primera pregunta, bueno, ahí que nos han formulado en el chat, justamente sobre estas tensiones que están habiendo y que conocemos a nivel mundial que están sucediendo, y se los digo nosotros desde la Cámara, justamente tenemos este front mucho más directo, ¿no? con el gobierno nacional, y damos un seguimiento a cómo están avanzando justamente las legislaciones a nivel regional, a nivel internacional. Y justo hoy en la mañana conversaba con una persona que nos había hecho justamente un comentario con relación al evento con respecto a estos temas, ¿no? Y reflexionábamos un poco que a medida que surgen nuevas formas de hacer negocio, a medida que avanza la tecnología, siempre surgen estas tensiones en temas de competencia, en temas tributarios, en temas laborales, y esto no es un fenómeno nuevo porque hace algunos años ha venido sucediendo y va a continuar sucediendo. Así que sí quisiera, no sé, Cristian, si es que un poco nos pudieses explicar un poco más y ahondar en el concepto de la economía colaborativa, de este concepto de comunidad, este concepto de colaboración peer-to-peer o persona a persona, y cómo funcionan un poco las transacciones en este contexto,
sin complicarnos demasiado, evidentemente, y cómo un poco han habido estas tensiones con respecto a tratar de formalizar estos modelos de colaboración. Entonces, no sé si es que nos podrías contextualizar un poco, pero sí me gustaría un poco hacer énfasis en cuál es el modelo de economía colaborativa, o sea, de lo que tú nos habías explicado, cuál es la relación entre las personas y las personas que utilizan la aplicación para consumir y las personas que utilizan la aplicación para generar ingresos también. Sí, no, súper buena la pregunta, Juanse, y creo que es fundamental entender el origen de todo esto, ¿no? Y es que cuando uno piensa en la manera en la que uno como consumidor accedía a bienes o servicios antes de tener a disposición estas tecnologías, uno normalmente piensa en una relación, voy a decir, casi vertical, ¿no es cierto? Donde yo tenía un gran proveedor de bienes y servicios, que puede ser una gran compañía, un centro comercial, un gran almacén, digamos, o una gran tienda, probablemente un distribuidor, un comercializador minorista de repente, y finalmente yo como usuario final, ¿no es cierto? Yo en el último eslabón, digamos, de toda esa cadena para poder comprar bienes y servicios. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona, o qué ocurría cuando una persona quería hacer negocios y quería poner a disposición sus bienes y servicios? Automáticamente tenía que identificarse a sí mismo en alguno de estos eslabones de la cadena, ¿no es cierto? Entonces yo tenía que o poner un gran almacén, una gran tienda, una gran fábrica, o convertirme en distribuidor de algún tipo de fabricante o comercializador de bienes y servicios. Pero con la llegada de la tecnología, ¿qué cosa es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en realidad todos nosotros podemos ser proveedores de bienes y servicios. La tecnología en este momento, bueno, no en este momento, ya desde hace varios años, lo que nos está permitiendo es que cada uno de nosotros, desde nuestros recursos, que no necesariamente tienen que ser los recursos de una gran compañía o de un gran proveedor de bienes y servicios, cada uno de nosotros puede poner a disposición sus productos o sus servicios a una gran cantidad de usuarios que son con los que vamos a poder interactuar a través de la tecnología. Un ejemplo que a mí a veces me gusta poner en estos casos es remontarnos a hace ya varios años, y perdonen ahí pues la gente más joven que yo, que de repente les estoy poniendo un ejemplo muy antiguo, de repente no me ubican en este ejemplo, pero cuando pensamos en el esquema de las páginas amarillas, ¿no es cierto? Claramente yo abría las páginas amarillas, el directorio telefónico, para buscar a una persona que me pudiera vender un producto o brindar un servicio. Y era una relación de uno a uno, ¿no es cierto? Yo buscaba a un proveedor, a un vendedor, y pues entraba en relación con ese vendedor para comprar un servicio. Imaginen ese esquema de interacción, pero multiplicado por miles, ¿no es cierto? O sea, por miles de personas a las cuales o con las cuales yo voy a poder interactuar a través de la tecnología, y eso me convierte a mí entonces en un agente económico que probablemente sin la tecnología antes no podría haberlo sido. Y en este momento entonces tenemos a miles de personas interactuando con otras miles de personas para poder resolver una serie de necesidades que se producen en nuestro día a día. Seguramente en este momento el ejemplo que nos viene claramente a la cabeza es el ejemplo que yo les ponía de la movilidad urbana, ¿no es cierto? Cómo resolver la ineficiencia de los esquemas tradicionales de movilidad urbana a través de la tecnología, o el tema de la logística de última milla o el reparto a domicilio. Pero claramente la economía colaborativa tiene un sinfín de aplicaciones y de ejemplos prácticos que entran dentro del modelo. El modelo de Lorena es claramente uno de ellos, y un ejemplo fantástico de lo que la tecnología puede hacer para dinamizar las operaciones. Pero la educación es otro gran ejemplo, la salud es otro gran ejemplo, y hay así todo el abanico de opciones que tenemos presentes en un mercado puede verse dinamizado y puede verse mucho más eficiente con el esquema de economía colaborativa, donde vamos a poder todos nosotros aportar nuestros recursos, muchas veces recursos subutilizados, y que la tecnología permite darles una mayor eficiencia para satisfacer necesidades. Entonces, abordar este esquema de la economía colaborativa con miradas tradicionales, que es lo que a veces ocurre en muchos de nuestros países, es decir,
tratar de equiparar el modelo de Uber al modelo del taxi, tratar de equiparar el modelo de Rappi al modelo del repartidor de restaurante que teníamos hasta hace algunos años. Claramente no vamos a llegar a aprovechar los beneficios que trae la tecnología, porque en lugar de promover o impulsar la transformación digital, lo que yo estoy tratando de hacer entonces es aplicarle una regulación a un modelo mucho más eficiente para hacerlo retroceder en eficiencia. Y claramente ese es el camino inverso al que deberíamos seguir. Entonces creo que entender cómo la economía colaborativa está dinamizando muchas de las áreas de negocio y las áreas de actividades que tenemos en nuestros países y en nuestras ciudades es el primer paso para luego preguntarnos, ok, ¿cuál debería ser entonces la mirada tal vez regulatoria, si fuera el caso, que este tipo de operaciones deberían tener? Porque en realidad, en la gran mayoría de los casos, probablemente la respuesta es que no debe haber una respuesta regulatoria, ¿no es cierto? Pero pues bueno, ahí está probablemente el gran desafío a futuro y nuestro rol también para colaborar con los países y con las ciudades. Estupendo, Buenísimo. estupendo, Cristian. Entonces, vamos a ir cerrando. Sí quisiera pedirle a Diego que nos haga a modo de conclusión un comentario final para ya poder cerrar este evento, que estamos ya un poquito sobre el tiempo. Entonces, Diego, por favor. Muchísimas gracias, Juanse. Sí, yo creo que se han puesto sobre la mesa varios temas importantes. Es indiscutible pensar que hacia los próximos 4 años en nuestro país se verá poner sobre la mesa este tema. Cuando hablamos de economía digital, no solamente estamos hablando de comercio electrónico, no solamente estamos hablando de telecomunicaciones, no solamente estamos hablando de entretenimiento audiovisual, estamos hablando también de economía colaborativa. Entonces, el rol justamente de nuestros nuevos legisladores tiene que ir orientado a tener un conocimiento mucho más profundo acerca de este fenómeno, que como lo decía antes en el panel, no es una mera moda, es una tendencia que un poco ha llegado para quedarse. Empatando un poco a lo que nos comentaba Cristian, efectivamente, yo como abogado conozco de cerca que la regulación nunca va a ir al mismo ritmo que las innovaciones y que el avance tecnológico. Ese es uno de los karmas de la legislación como tal. Pero ahí está también el reto, justamente el no volver a la legislación un freno para todo ese proceso y toda esa ola de innovación y tecnología mucho más potenciada por la pandemia, que viene justamente a generar una democratización en la tecnología, que viene a insertar a muchas personas de la población en una formalidad, en una inclusión financiera, en un desarrollo mucho más democrático y de acceso a otro tipo de derechos como salud, educación, temas bancarios, incluso temas de acceso a la justicia. Entonces, definitivamente creo que esos son los retos a los que nos estamos ampliando, pero el llamado también que se hace es que hoy en día nosotros, para bien o para mal, de alguna forma u otra, como consumidores, como usuarios, como clientes, como vendedores, ya somos parte de la economía colaborativa. Todos en alguna medida somos parte ya de este entretejido, y creo que al ser parte ya de este movimiento, de alguna forma u otra, tenemos también que ser voceros y entender que formamos parte de este gran movimiento, que tenemos que entenderlo con mayor profundidad, pero que al mismo tiempo también tenemos que defenderlo en la medida en la que ha generado una serie de oportunidades y seguirá generando oportunidades hacia el futuro. Agradezco muchísimo la intervención de todos, agradezco muchísimo a Juan Sebastián de CITEC también. Y sí, como nos comentan en el chat, el cambio cultural que ha implicado la adopción justamente del uso de este tipo de plataformas todos los días, de forma cotidiana, ha marcado nuestras vidas. No todos podemos subirnos a la misma ola de innovación en los mismos niveles y al mismo ritmo. Son pocas personas las que innovan y luego van siguiendo diferentes niveles de personas que van adoptando esas innovaciones. Pero la idea es justamente que esas personas que se van adoptando a las innovaciones, que van un poco abriendo el camino hacia el futuro, no quieran retrasarlas, no quieran jalarlas para atrás.
creo que tenemos un futuro brillante hacia adelante y el trabajo de todos creo que tiene que ir en búsqueda de ese futuro. Muchísimas gracias. Estupendo, muchísimas gracias, Diego. Sí, yo simplemente quisiera agregar algo muy rápido con respecto a lo que mencionó Diego. Yo creo que es muy importante justo lo que mencionaba en el comentario adicional, el tema de la cultura, porque estamos nosotros viviendo todo un proceso de transformación muy importante, y es importante ser ciudadanos activos, no solamente consumidores, no solamente usuarios, sino ciudadanos activos, porque realmente el rol que tiene la tecnología en nuestras vidas es enorme. Simplemente poner un ejemplo, estuvimos participando durante los últimos meses en la discusión que se estaba llevando a cabo en la Asamblea sobre el proyecto de ley de protección de datos personales. Un proyecto con una implicación sumamente importante, donde se estaban discutiendo temas que van a tener un cambio muy, muy relevante sobre cómo nosotros nos relacionamos con la tecnología, sobre cómo se utilizan nuestros datos, sobre cómo son todos los protocolos para poder aprovechar, utilizarlos, almacenarlos. Y había poca participación y hay poco conocimiento de que un proyecto de esta relevancia se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Y son en realidad pocas voces quienes están tomando decisiones por nosotros. Y por eso es importante, y yo creo que eso es parte de nuestro rol como Cámara, poder poner estos temas sobre la mesa, poder generar discusión, poder que se discutan, que haya preguntas incómodas, que haya temas que nos cuestionemos todo lo que sea necesario para poder entender y generar una suerte de activismo y una ciudadanía mucho más activa sobre los temas de la tecnología que están viviendo un impacto muy grande sobre nuestras vidas. Espero haber contribuido y esperamos haber contribuido un poco más a su entendimiento de cómo funciona la economía colaborativa, cuáles son todos los desafíos y todas las oportunidades que abre esto. Vamos a seguir continuando generando estos espacios de discusión, de información, para que nosotros podamos tener estos diálogos de manera mucho más informada y poder incidir en quienes a la final toman decisiones y poder orientar un ecosistema que sea mucho más amigable con la innovación, con la tecnología, con la transformación digital. Así que les agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron. Les agradecemos muchísimo a Cristian, Lorena, Alejandro, Bruno y Diego por habernos acompañado esta noche, y nos vemos en una próxima ocasión. Y pueden encontrar la grabación en nuestras redes sociales de este evento. Así que tengan todos una muy buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias, buenas noches.